¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una nueva semana más. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a una nueva edición, la sexta de Zona Cantera. Estamos de vuelta otro martes más a las 9 de la noche para hablar de la actualidad, para hablar de todo lo que ha pasado respecto a las canteras de nuestros dos equipos sevillanos, del Real Betis Balompié y por supuesto del Sevilla Fútbol Club. Este fin de semana y como siempre un nuevo programa más. Me acompaña a mi vera, don Eduardo Saniña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, querido. Mucho más tranquilo ya, fin de mercado de fichajes. Fin de mercado, tranquilos. No ha ocurrido absolutamente nada en el tema cantera. No ha ocurrido nada, no ha habido fichajes ni para Betis Deportivo ni para Sevilla Atlético, tampoco para los juveniles, por lo tanto, tanto Jesús Galván como Arzu, como Dani Fragoso y los rosanos van a tener que tirar con lo que ya tenían, que no es poco, pero que tampoco es mucho. Sí que ha habido un movimiento, lo dejo aquí como anzuelo para que lo veáis, porque el Betis Deportivo sí que tiene una novedad, al menos que pueda utilizar. Eso lo vamos a comentar a lo largo del programa, pero como siempre vamos a hablar de cómo le han ido al Betis Deportivo y al Sevilla Atlético a lo largo de este fin de semana en esta nueva jornada de la Primera Federación. Vamos a hablar también de los juveniles, tanto el equipo de Dani Fragoso como el de los rosanos, de su respectivo C. Tema de lesiones, que por desgracia hay que hablar de un contratiempo que ha tenido un jugador del Sevilla Atlético, que incluso ha tenido presencia con el primer equipo en los últimos meses, y tema, como a mí me gusta mucho, internacional, porque tenemos novedades, Edu. Correcto, programa cargadito, vamos a hablar de todos los equipos y también vamos a hablar de varios jugadores de Sevilla y Betis que se proclamaron este fin de semana campeones de Andalucía. Ojo, la sevillana otra vez, campeona. Todo eso vamos a hablar a lo largo del programa, pero como siempre hay que empezar por la parte de arriba, hay que empezar por la cúspide de la pirámide, en este caso el equipo que mejor se encuentra actualmente en la clasificación de la Primera Federación, Grupo 2, si no me equivoco. Grupo 2. Grupo 2, es el Betis Deportivo de Arzu, que ha vuelto a pinchar. ¿Y de qué forma este fin de semana? Es verdad que ante uno de los equipos en el que mejor se encuentra en esa categoría de bronce, como es la Asociación Deportiva Mérida, que viene haciendo una temporada muy buena, pero duro revés. Edu, te iba a decir Arzu, del equipo de Arzu. Edu. Sí, duro revés, un Betis Deportivo que no está bien en las últimas jornadas. Una sola victoria en los últimos 9 partidos. Está notando esa baja de Jesús Rodríguez, esa baja de Pablo García, también esa baja de Ángel Ortiz, Pleguezuelo. Son muchos los jugadores de los que está tirando Manuel Pellegrini, y al final pues el Betis Deportivo se ve mermado. Los que antes eran suplentes tienen que tomar la vitola de titulares, y el otro día fue un duro varapalo. Revancha de Javi Eslava. El año pasado jugaba en el Europa, falló un penalti en la eliminatoria final ante el conjunto verde y blanco en la primera de las dos eliminatorias de playoffs de ascenso, pero se tomó la revancha con un doblete para encaminar el resultado, y un Betis Deportivo que no entró en ningún momento en el partido, un Betis Deportivo que fue arrasado por el Mérida y que sale después de muchísimo tiempo de los puestos de playoffs de ascenso. Hay una frase de Arzu, no de esta rueda de prensa, si no me equivoco, de la anterior, en la que resume que la diferencia es que no puede competir niños contra hombres. Y es la realidad, porque al final el grueso de la plantilla del Betis Deportivo o está lesionado o está en dinámica de Manuel Pellegrini. Entonces, le están teniendo tantas bajas ahora mismo a Arzu García que le está siendo muy difícil competir. Si, nos vamos al 11 inicial, en este caso los dos laterales, dos juveniles, tanto Jan Encuentra como también Manuel Arenas, por ejemplo, Joan Fersura, que apenas ha tenido minutos en esta temporada en el extremo izquierdo, Destiny, que viene de lesión, muy frío todavía, le falta esa posición, ya sea o de Pablo García o también de Marcos Fernández. En el centro de la defensa, Elías Zidane deja muchas dudas, el francés está dejando muchas dudas, con un Rodi Cohn. Es un Betis Deportivo muy debilitado, es un Betis Deportivo que le está costando mucho y por suerte esta segunda parte de temporada. Y por suerte no ha sido más, sonó con fuerza en el mercado Souleymane Faye para el Granada, finalmente sí. Se ha quedado en el Betis Deportivo, un jugador capital. Está notando también esa baja por lesión de Marcos Fernández, esos jugadores que están en dinámica de primer equipo, y al final yo creo que el Betis Deportivo está cumpliendo el primer requisito de todo filial, que es promocionar jugadores al primer equipo, evidentemente, y dar la bienvenida a esos jugadores, pero Ángel Ortiz, Pablo García, obviamente Jesús Rodríguez. Esa subida de jugadores al primer equipo hace que se vea mermado el filial, que se vea mermado el Betis Deportivo de Arzu, y la realidad es que ahora mismo el Betis Deportivo no está en su mejor momento. Dentro del golpe durísimo que recibió el equipo de Arzu, ha habido dos noticias positivas. Una, el regreso de Lucas Alcázar, que tuvo minutos entrando en el banquillo en la segunda parte por Manuel Arenas, en ese lateral izquierdo, futbolista que incluso en condiciones normales no me extrañaría que hubiese
hubiese debutado, si no me has debutado ya con el primer equipo, o si no, probablemente estaría en la actual dinámica de Manuel Pellegrini. Y otra, el debut del killer, del Betis juvenil, del que hablaremos y del que hablaremos la semana que viene en Yaulí, como es Paco Esteban, que tuvo sus primeros minutos con el Betis Deportivo. Sí, ha tomado el testigo quizás de Pablo García la temporada pasada. Está siendo el máximo goleador del filial, del primer equipo juvenil, y sus buenas actuaciones en el juvenil le han hecho debutar con el filial ante esa falta de efectivos arriba. Buenos minutos, aunque salió ya con el partido totalmente resuelto y poco pudo hacer. Pero un jugador que lo vamos a ver mucho de aquí a poco en el filial verde y blanco, y un jugador que ya está demostrando de lo que es capaz en el juvenil A, en el equipo de Dani Fragoso. Vamos a ver cómo va evolucionando este Betis Deportivo. Antes, como siempre, las palabras de Arzu García. Estamos compitiendo con jugadores que no estaban en dinámica, no estaban soportando minutos y ahora se tienen que exponer a dar un nivel y tienen que estar preparados. Y después mucha gente joven, pero bueno, sí es verdad que el resultado puede minar un poco lo mental, pero llevaría un poco a hacer ese análisis. Hemos salido con una defensa que no solemos utilizar, pero es lo que tenemos. Entonces, desde aquí darle confianza a los chavales, porque si vamos a seguir en esta situación, los vamos a seguir poniendo y necesitamos de ese nivel, ¿no? Yo estoy contento con los chicos que vienen. Si es verdad que jugadores de nuestra plantilla pues tienen que dar un paso, sobre todo ahora que van a encontrar muchos más minutos de los que disponían. Es una semana larga que vamos a tener días de entreno y trabajar bien lo táctico, reencontrarnos y fortalecernos, y esperemos ir al Alcoya por los 3 puntos. Esas eran las palabras de Arzu García. Volvemos otra vez a la dinámica. Pasamos de tercio del Betis Deportivo en esa mala racha. Parece que no, pero siempre esto es como una báscula. Rara vez no es una báscula cuando el Betis Deportivo va regular, mejora el Sevilla Atlético. La primera parte de temporada era viceversa, era el Betis Deportivo como un tiro soñando con incluso un posible ascenso a segunda división, y el Sevilla Atlético como poco a poco se caía. Ahora es al revés. Ahora el equipo de Jesús Galván ha recuperado un hombre del que vamos a hablar, y eso parece ser o no, pero todo indica que eso ha ayudado muchísimo a que el Sevilla Atlético haya recuperado esa confianza. Viene de ganar en el campo del Palmar. Es verdad que era un rival directo por la permanencia, como era el sanluqueño en Sanlúcar de Barrameda. Pero otra portería cero, y es que tiene nombre y apellido la culpa de esta situación: Alberto Flores. Pues sí, desde que volvió a ponerse bajo palos con el Sevilla Atlético son 7 partidos, 2 goles en contra, uno ante el Betis Deportivo y otro ante el Ceuta, donde incluso llegó a atajar una pena máxima. 2 penaltis lleva parado esta temporada. 2 penaltis lleva parado esta temporada, uno de ellos fue ante el Ceuta, no sirvió para sumar. Pero bueno, al final yo creo que Alberto Flores le ha dado esa seguridad bajo palos, también seguridad a la defensa, y cuando tienes atrás un portero que te transmite esa seguridad, al final todo es más fácil. El Sevilla Atlético sacó 3 puntos importantísimos, porque primero era un rival directo, porque segundo le ganas el golaveraje ya a un rival directo como es el Atlético Sanluqueño. En la primera vuelta, recordemos, 5-2 ganó el Sevilla Atlético en casa al conjunto del Palmar, y la realidad es que se coloca en muy buena posición. Es verdad que está la liga por debajo en un puño, pero un punto por encima solo del descenso. A 4 del playoff. A 4 del playoff, pero entre medios muchos equipos. Entre medias muchos equipos, por lo tanto, y esta semana una oportunidad de oro para dar ese saltito, porque juega ante el colista, contra el que perdió. Correcto. En la primera vuelta, un colista que se ha reforzado muy bien, entre ellos Antoni Modeste, pero no deja de ser el colista. Está encadenando empates. Empató la semana pasada ante el Betis Deportivo, esta semana también lo ha hecho ante el Marbella, pero la realidad es que el Sevilla Atlético debe dar un pasito adelante, ganar y colocarse en una posición privilegiada de la tabla. Jesús Nava de momento está haciendo un fortín, 2 goles a favor, 0 en contra, 2 victorias en lo que va de 2025. Le ganó precisamente al Mérida y también le ganó la semana pasada al Algeciras, así que el gol de Álvaro García Pascual. Sí, lo íbamos a comentar ahora, el gol de uno de los hombres de la temporada del Sevilla Atlético, que ha estado un mes y medio también en la situación de Alberto Flores, en dinámica de primer equipo, no podía bajar, ha bajado
y de momento rendimiento inmediato del futbolista malagueño. Gol de Álvaro García Pascual en mediada la segunda parte. 3 puntos importantísimos para el Sevilla Atlético. Quinto gol de la temporada, ¿eh? Incluso tuvo 3 de ellos al sanluqueño. No se le da nada mal No, la medida cogida, de el luego. equipo de Sanlúcar de Barrameda. Y por cierto, asistencia de otro de los nombres propios de esta segunda vuelta, de uno de esos hombres. Al final Galván tiene esa vitola de saber sacar potencial de futbolistas que incluso estaban no perdidos, pero sí que tener un rendimiento mediano en el C, en el juvenil, ha recuperado y está exprimiendo todo el jugo de un tal Di Máximo, de Dima, que ya le ha dado una asistencia a García Pascual, el futbolista rinconero, que se ha sentado en la dinámica del Sevilla Atlético. Sí, un jugador con mucha calidad. Bien. Sus dudas quizás eran por más lo de fuera del campo que por lo dentro del campo, pero está rindiendo a un nivel espectacular. Y también mucho mérito para Joaquín Hidalgo, para Javi Varas y para Álvaro Negredo, los miembros del cuerpo Ahora técnico hablamos del tema C. del Sevilla C, porque fueron los que lo recuperaron, fueron los que lo pusieron en la palestra y lo que está haciendo Jesús Galván es mantener esa continuidad del futbolista que está teniendo muy buenos minutos y que el otro día, en la segunda parte, cuando sale al terreno de juego, por sus botas pasan prácticamente todas las ocasiones del Sevilla Atlético. Deja también solo en la segunda parte, en el último minuto, a Mateo Mejías, que falla ante Samu Pérez, pero la realidad es que está cuajando buenos minutos y está siendo el sustituto del otro protagonista, en este caso negativo. Déjame poner un protagonista positivo. Ha vuelto ya Manu Bueno de la lesión, que se Correcto. lesionó ante el Ceuta. Han sido también 2-3 semanas donde el jerezano no ha podido estar. También recuperación importante. Ahora sí, hablamos de ese media punta, el hombre que debería llevar la varita este año del Sevilla Atlético, pero que no está teniendo suerte con las lesiones. No está teniendo suerte, vuelve a caer lesionado Alberto Collado, que incluso ha estado en dinámica de primer equipo mucho tiempo. Sí, debutó con el primer equipo. Y bueno, la realidad es que ahora se va a pegar en torno a 3 meses de baja por una lesión en el muslo de su pierna izquierda, lesión muscular en el muslo. Se va a pegar. ¿No va a pasar por quirófano? No va a pasar por quirófano, pero se va a pegar en torno a 10-12 semanas fuera de los terrenos de juego. Por lo tanto, temporada para el olvido, la de Alberto Collado, porque era un jugador en el que este año se tenían muchas esperanzas puestas y entre una lesión y otra, pues está acumulando muchísimos partidos fuera y eso también el Sevilla Atlético lo está notando. Jugador que venía una dinámica brillante en el juvenil, internacional sub-19 por la selección española, y que le está costando tener esa continuidad en el año que era clave para él. Pero bueno, pasamos al tema juveniles, y es que ha sido la sorpresa del fin de semana. Yo creo que dentro de todo, cuando hacemos la escaleta y repasamos los resultados y vemos los partidos y demás, la gran sorpresa del fin de semana es como el equipo de Dani Fragoso, el juvenil del Real Betis Balompié, el líder absoluto en solitario de la División de Honor juvenil, ha pinchado el Betis juvenil cuando parecía que estaba no sentenciada la liga, pero prácticamente casi encarrilada. Visita Ceuta, siempre complicado. Visita Ceuta. Siempre difícil. Ante un Sporting Ceuta que no viene haciendo mala temporada. Es verdad que ahora había bajado un poquito, pero viene haciendo una temporada bastante notable en la mitad de la tabla. Y ha pinchado, ha perdido 0-1. Sí, al final esto es una cadena. Sí. El primer equipo le quita jugadores al Betis Deportivo. El Betis Deportivo se los quita al juvenil. Jugadores muy mermados también en lo físico. Ahora hablaremos de la nota positiva de la semana en clave Betis juvenil, que fue esa victoria ante el Real Madrid. Pero son muchos partidos en muy poco tiempo y obviamente las piernas también lo notan. Un viaje siempre complicado a Ceuta. Derrota ante el Sporting de Ceuta. Sigue teniendo 4 puntos de ventaja con el Sevilla Fútbol Club. Pero digamos que esto le ha dado vida un poco. Sí, le ha dado vida porque todavía queda el derbi de la vuelta, el derbi de la segunda vuelta, que es la Ciudad Deportiva del Sevilla. Por lo tanto, ahora mismo el Betis, que ya se queda sin margen de error ante un Sevilla Fútbol Club que sigue encadenando resultados buenos y que sigue metiendo presión al equipo de Dani Fragoso. Yo espero que esto se quede en un pequeño impasse, que esto sea un leve susto y también un toque para saber que no te puedes confiar en ninguna visita. Está claro que estamos hablando de un equipo de juveniles, muchos de último año, también jugadores de primer año muy jóvenes, que están compitiendo por primera vez 3 veces en semana, que si Youth League, que si Copa del Rey juvenil, luego vendrá la Copa de Campeones si son capaces de clasificarse, la Liga Juvenil, también muchos en dinámica de Betis Deportivo. Al final están entrando prácticamente en la dinámica de un equipo europeo, y eso muchos jugadores, pues evidentemente, de alguna u otra forma, te pasa factura. Sí, al final son muchos minutos en las piernas, también muchos de ellos están viajando con el Betis Deportivo, pero bueno, al final son baches y un Betis juvenil que la nota positiva de la semana, y para decir la nota más que positiva, diría yo, fue ese 6-1
ante el Real Madrid Sí, en la Ciudad claro. Deportiva Luis del Sol. Totalmente. 4 goles, póker de goles de Pablo García, que bajó a echar una mano y vaya si lo hizo. Se Y notó un poco, creo, ¿eh? muy buenos minutos. Yo estoy enamorado completamente de ese futbolista. ¿Quién no? De Morante Junior, que volvió a ser importante cuando el partido peor estaba para el conjunto verde y blanco. Se sacó de la chistera una asistencia brutal a Pablo García. También marcó un gol, así que yo creo que hay motivos para soñar. Un Betis juvenil que va a volver a jugar en casa los cuartos de final. Lo va a Ante el hacer Atlético de Madrid. ante el Atlético de Madrid el próximo 19 de febrero. Todavía hora por determinar, pero lo que comentábamos, el Betis que va a tener este fin de semana partido de Liga, ¿Básquet cultural? Básquet Cultural, va a tener la semana siguiente el partido de Youth League ante el Bayern de Múnich, ¿El Aroy del Sol? va a volver a jugar en Liga y va a tener que afrontar ese partido de Copa del Rey. Va a tener 4 partidos en apenas 14 días y ahí las piernas se van a notar, y ahí también hay que ver el fondo de armario del conjunto dirigido por Dani Fragoso. Totalmente. Seguramente en esos partidos de Yaulí, de Copa del Rey, no sería raro ver cómo jugadores como Pablo García o jugadores que están un poco más asentados en ese Betis deportivo. bajen. Incluso Vamos a ver si Jesús Rodríguez, es ¿no? raro, pero Jesús Rodríguez podría jugar Por lo porque menos de es uno de los jugadores inscritos en esa Youth League. Así que veremos a ver si Jesús Rodríguez incluso es capaz de bajar a ese partido ante el conjunto bávaro. Por otro lado, evidentemente no hemos pasado muy por encima porque fue al principio de semana y al final la noticia ha sido el pinchazo del Betis en Ceuta, pero también recalcar el cómo pasó por encima el Betis ante el Real Madrid. Pero también otra noticia ha sido, en este caso, la victoria del Sevilla de Lolo Rosano, que ha entrado en modo apisonadora después del pinchazo, el dudoso comienzo de temporada. Visita un campo complicado como era el de La Cañada, uno de los rivales, uno de los underdogs de esta temporada, de la temporada juvenil, de los menos esperados que están ahí arriba. 1-2, victoria del Sevilla ante La Cañada. Sí, al final los equipos de Lolo Rosano tienen una gran virtud y es que siempre compiten. Con mejores, con peores piezas, pero siempre compiten. Creo que habla muy bien de Lolo como entrenador. Lleva ya varios años liderando este proyecto del Sevilla Fútbol Club Juvenil. También lo hizo antes en el Sevilla C, pero equipos compactos, equipos a los que le generan muy poco y equipos que aprovechan cualquier cosa para crearte peligro. El otro día con 2 jugadas a balón parado te gana el partido, con 2 jugadas a balón parado te gana el encuentro, y la realidad es que el Sevilla se ha metido ya en la pelea. Está a tan solo 4 puntitos del Betis, 7 por encima del Granada. La segunda plaza, que prácticamente va a ser una realidad, y un Sevilla que, pese a no coger al Betis, si finalmente no lo termina haciendo, tiene que sumar lo máximo posible para al menos intentar ser el mejor segundo y colarse en la Copa de Campeones, que recuerden, le puede dar al Sevilla una plaza en la próxima Youth League. Está claro, como ha hecho el Betis, es el ejemplo que tiene que seguir el equipo de Lolo Rosano. Goles de Jorge Moreno y de Dani Gil, del joven central del año 2007, fue el que anotó el segundo gol del Sevilla Juvenil División de Honor. Rápidamente, tema C, victoria del Sevilla C, el equipo de Joaquín Hidalgo, ese tridente entre Joaquín Hidalgo, Javi Varas y Álvaro Negredo. 3-1, victoria ante el Pozo Blanco. Victoria importante, marca ya un trecho importante frente al descenso, incluso ya empieza a mirar hasta arriba, hasta los puestos de playoff. Sí, gran victoria ante el Pozo Blanco, un equipo de los de la zona alta de la tabla, está por delante del Sevilla C, pero grandísima victoria del equipo de Joaquín Hidalgo. Lo decíamos desde el principio de temporada que el equipo no terminaba de encontrarse, pero sí es cierto Encontrar el bloque ya. que otra virtud que tiene Joaquín Hidalgo, al igual que la que tiene Lolo Rosano, es hacer a sus equipos mejores de lo que suelen parecer. Primer gol de mi buen amigo José Manuel Liébanas, primer gol como sevillista, abriendo el marcador, y bueno, gran victoria, se coloca a 6 del playoff de ascenso a Segunda Federación y deja ya el descenso en 10 puntos. Yo creo que, salvo hecatombe, el Sevilla C, que este año está... No va a tener que hacer cálculos y cosas raras. Este año está prácticamente, podríamos decir, de milagro en la categoría de Tercera Federación, debido a que el año pasado se salvó por los arrastres. Este año creo que va a respirar, va a salvarse con mucha antelación, y eso siempre es positivo, que el segundo filial del Sevilla siga manteniendo su posición en el quinto escalón del fútbol español. Gol también del Utrerano, también me alegro mucho con todas las lesiones que ha tenido, de José Antonio López Bozada, y también de Alberto González, victoria ante el Pozo Blanco cordobés. Sin embargo, también otro pinchazo llamativo del Betis C en su camino para llegar hacia esas categorías. En primera andaluza, ante el Utrera B, que está en la parte baja de la tabla.
pues también golpe, toque de atención para que vuelva a coger la dinámica 2-2 ante el filial de Utrera. Sí, siempre al final los filiales tienen ese tipo de cosas. El Utrera, que viene de descender el año pasado de División de Honor, Sí. un equipo que lo hizo muy bien hace 2 temporadas, que consiguió subir a esa División de Honor, que este año vuelve a estar en Primera Andaluza. No está teniendo tampoco la mejor temporada, pero sí que es un equipo a tener en cuenta, con jugadores muy jóvenes, todos sub-23. Se encontró al Betis C, perdón. Nuevo gol de Víctor Tellado, segundo en Segundo 2 consecutivo, semanas consecutivas. Grande. Y gol de Luis Mide Alba, pero eso sí, no le valió para sumar de 3. Sigue, eso sí, con una renta de 6 puntitos ante el Rinconada. Yo creo que el Betis C, que no debe tener ningún tipo de problemas para seguir su escalada y sumar un nuevo ascenso y meterse ya en una categoría complicada como es la División de Honor Senior. Sí, sí, es el objetivo del Betis C. Rápidamente, Edu, otra de las grandes noticias de la semana, La mejor, sin y tú duda. te alegras, por supuesto, como no puede ser de otra forma, es la victoria de la selección sevillana en este campeonato de Andalucía sub-12. Sub-12, efectivamente. Yo me alegro mucho porque el seleccionador es uno de mis mejores amigos desde pequeño. Un abrazo muy fuerte. El equipo dirigido por Edu Jiménez, con 4 jugadores del Sevilla Fútbol Club, 4 jugadores del Real Betis Balompié. También con Enrique Arroyo, al que desde aquí le mandamos un fortísimo abrazo, el hijo de Enrique Arroyo, le mandamos un fortísimo abrazo a Enrique. Y la realidad es que tras una primera fase complicada, un torneo complicado donde solo pasa el primero de cada grupo, Andalucía, que ganó el primer partido ante Almería, que cayó en la segunda jornada ante Málaga, y que cuando todo parecía perdido le ganó a Córdoba en el último partido y se encontró ese pinchazo de Málaga ante Almería para meterse en la final, en penaltis, con actuación estelar del guardameta del Sevilla Fútbol Club, el combinado de Edu Jiménez, que conseguía hacerse con el título de campeón de Andalucía, y además un título de campeón de Andalucía que viene muy bien a Sevilla porque llevaba varios años sin conseguirlo, una selección que es la más laureada de Andalucía, pero que llevaba varios años sin conseguirlo en esa categoría, así que desde aquí nuestra más sincera enhorabuena. Aquí ya no sé si tengo mi duda, ¿hay luego un torneo más allá de esto? ¿Hay un campeonato de España o entre provincias? Está el campeonato de Andalucía, correcto. O sea, está el campeonato de selecciones autonómicas, donde varios jugadores de la selección sevillana irán representando a Andalucía. Pero que Sevilla no se puede enfrentar a Cáceres, ¿no? Eso ya No. No hay un torneo de no hay más. provincias. Vale. Estaría guay, ¿eh? Está claro. 52 provincias Claro, ahí pegándose torta y pegándose palos, ¿eh? Exacto. No, pero no. Pues estaría chulo, ¿eh? Hombre, Desde aquí le mandamos nuestro mensaje torneo provincial. ¿Cómo se llama? Louzán es el nuevo presidente de la federación. Haz algo. Que lo haga, tiene que estar chulo. Tiene que estar chulo. Un Sevilla-Huesca. 2 grupos de 26 y que se maten entre ellos. Modo liguilla de Champions, nos toma por saco. Bueno, apartado internacional, con esto lo cerramos. Como siempre, hay bastantes novedades. No lo vamos a cerrar. Nos queda la noticia más importante de todas. Venga, Yo pensaba que la ibas a decir, pero nos queda la mejor noticia de la semana, del mes, y yo me atrevería a decir que del año, en cuanto a filiales se refiere, y es la inscripción Sí, claro. Totalmente, se me había olvidado a totalmente. falta de pocas horas para terminar el mercado de Félix Garreta, Totalmente. que tras ese duro varapalo que sufrió en el pasado mes de mayo, donde tuvo que estar ingresado ¿Cedido en la Moravieta? incluso en la UCI durante varias semanas. Conmoción cerebral, ¿no? Sí, Conmoción cerebral tras un golpe en su casa. Ha tenido que ir muy poquito a poco. Estaba siendo el año pasado un futbolista importantísimo en segunda división con el Amorebieta. Tenía toda la pinta de que este año iba a ir. Tenía muchísimas papeletas de ser jugador Cuarto, de quinto pleno, central, de pleno derecho del primer equipo. Y después de varios meses de recuperación, un Félix Garreta que vuelve a estar inscrito y que va a estar en dinámica de equipo de Arzu García. Su evolución dependerá, o sea, su entrada en este caso en los partidos, en las convocatorias, dependerá en este caso de su evolución respecto al grupo, pero ya está inscrito y va a empezar a entrenar ya a las órdenes de Arzu García en Primera Federación. Por tanto, nos alegramos muchísimo, se me ha escapado de la escaleta, la verdad, pero totalmente una de las grandes noticias, esa inscripción de don Félix Garreta, que volverá a competir, si Dios quiere, y sigue ese camino que ha empezado a luchar para volver a ser futbolista, que es lo que está destinado a ser después de este magnífico rendimiento que viene dando los últimos años en la cantera del Betis. Ahora sí, cerramos ya con el apartado internacional. Varias internacionalidades, sobre todo en el Betis a nivel más nacional. internacional todavía. Más internacional todavía.
Kylian Ferreira, citado con la selección de República Dominicana sub-17. Fedir Tachenko, un clásico también seleccionado con la selección sub-17 de Ucrania, uno que suele también ir en bastantes ocasiones. Y sobre todo lo que más nos importa, la selección sub-17 de Hernán Pérez, la nacional, la española, que vuelve a tener este fin de semana, la semana que viene, una concentración en el Algarve, en Portugal, un torneo ante las selecciones de Portugal, Alemania y Dinamarca. ¿Quién estará ahí? Pues estará los 4 mismos internacionales del Betis y del Sevilla de la pasada convocatoria, es decir, en el caso del Sevilla, Tomás Méndez, central del juvenil, Alexis Ciria, del Sevilla Atlético y del juvenil, y también el centrocampista Nico Guillén. Eso en el Sevilla, y en el Betis vuelve a repetir convocatoria el bueno de Mikel Romero. Sí, yo creo que al final sin sorpresas en la convocatoria de la... Bueno, Mikel entró a última hora por lesión, se ha quedado convencido. Lo hizo bien, se mantiene en la convocatoria, pero yo creo que sin sorpresas, van los mismos 4 que en la anterior ocasión. La selección, que como bien comentábamos la semana pasada, había ganado los 2 partidos ante Italia, 0-2, 1-2. Buen bagaje de partidos. Totalmente. Y al final lo que va bien no se debe tocar. Eso ha debido pensar el bueno de Hernán Pérez, y ha dicho, mira, con esto no fue bien ante Italia, vamos a repetir ante Portugal, ante Dinamarca y ante Alemania. Será un torneo amistoso. En marzo tendremos la fase de clasificación definitiva al Europeo Sub-17. Si son capaces de pasar esa fase de clasificación, en verano, en Albania, si no recuerdo mal, estos jugadores, Mikel Romero, Alexis Ciria, Nico Guillén y Tomás Méndez, podrían optar a disputar ese Europeo Sub-17 en Albania. Así que torneo preparatorio importante para seguir convenciendo a Hernán Pérez. Hasta aquí el Zona Cantera esta semana, Edu. Ha estado bastante completito, bastante lleno, con muchas noticias, unas más negativas, otras más positivas, pero semana importante la que se nos viene por delante con Betis Deportivo y Sevilla Atlético, y sobre todo ese partido de Yauli que ya empieza a verse ahí al fondo. Sí, el Betis Deportivo que va a visitar, si no recuerdo mal, al Alcoyano. Sí. Va a ser el partido que cierre la jornada en el grupo segundo de la Primera Federación, domingo 7:30 de la tarde. El Sevilla Atlético que va a recibir, como decíamos, al colista, al Intercity, contra el que perdió en tierras alicantinas, al que se va a intentar tomar la revancha en el Jesús Navas, sábado a las 6 de la tarde, pero todos tenemos puesta la cabeza ya en la semana que viene, en ese partidazo el próximo martes a las 4, la semana que viene el Zona Cantera, que va a ser el lunes en vez del martes, para entrar en previa de Youleague, para tener previa de Youleague, y ese Real Betis de Dani Fragoso, que va a recibir ni más ni menos que al Bayern de Múnich en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Allí vamos a estar también. Por supuesto. No nos queremos perder ese auténtico partidazo, y veremos a ver pues si el Real Betis es capaz de seguir avanzando rondas en la Youleague y es capaz de seguir dando alegrías a la afición verde y blanca, porque al final lo del otro día ante el Real Madrid, lo de esta semana ante el Bayern de Múnich no son casualidades. Está claro. Y para estar ahí hay que hacerlo muy bien. Si se repite la actuación del Sassuolo. Un Real Betis que sigue dando alegrías en cantera, y que además, qué mejor que sacar tantos jugadores de cantera al primer equipo para saber que la salud de la cantera verde y blanca, la salud de Heliópolis está muy, muy, muy bien. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos el próximo lunes. No será el martes, será el lunes para esa previa de Youth League entre el Real Betis Balompié y el Bayern de Múnich. Hasta entonces, disfrute, descansen. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao.